agradecerle a mi hermana por estar en este conectado nuevamente. Le damos la bienvenida. Gracias. Una de nuestras queridas hermanas de los Milagros de Jesús, una de las hermanas que también están en alabanza. Vamos a estar trayendo pastores, vamos a estar trayendo hermanas, creo que ya sabían, ¿no? Pastores, líderes, obreros, gente de la iglesia, gente de la calle que conoce al Señor. Porque este conectado quiero que se llegue la gente. La finalidad es que pueda ver cualquier hermano que sea parte del conectado, ¿no? Porque vamos a ver cómo nos ha tocado el Señor en diferentes maneras, ¿no es cierto? Por eso casi hablamos con bases bíblicas, pero hablamos más, lo más importante es el testimonio como vida que tenemos, ¿no? Que tenemos mucho. Y ahora la hermana eligió un tema impresionante, porque la perseverancia en la fe. En la fe. Tan importante que es en este tiempo, ¿no? Perseverar, es quedarse. Para mí, estuve buscando algo y digo, bueno, perseverar es insistir, es el estar, es el quedarse en un lugar y decir, aunque siga mal, voy a seguir. Amén. Y eso es buenísimo, hermano. Vamos, antes de comenzar, le mandamos un saludo a todos los hermanos de Ambul, que nos están mirando, el hermano Luciano, su esposa Fabiana. Les damos una bendición, un saludo grande a todos esos hermanos que nos están viendo, diciendo que se sigan conectando a este conectado. Se trata de eso, ¿no? De contagiar, de ver y de que la gente nos empiece a conocer más allá de nuestra fe o de nuestra religión, de lo que creemos, ¿vale? Sí. De lo que podemos agarrar y decir, bueno, yo estoy sirviendo, yo estoy trabajando, pero yo empecé a creer. Yo en un momento fui del montón, fui gente que no creía, en realidad yo no creía. Yo tampoco. No creía, era parte del mundo, muy del mundo, y hasta que, bueno, el Señor nos rescató y nos trajo este camino hermoso que es el de seguir su obra, el de venir a servir, porque a eso venimos, nos han dicho, y así lo creo. Así que primero vamos a orar, hermanas, como siempre lo hacemos. Vamos a pedir la bendición de lo alto para este programa, para su vida, ¿vale? Para su familia, que seguro lo está viendo desde Facebook, desde casa. Mandamos saludos a toda la gente de redes sociales, a Instagram, a TikTok, estamos en TikTok, en YouTube también. Así que le mandamos un saludo, una bendición enorme a esa gente que nos está viendo, que se está conectando. Amén. Padre Santo, bendito Dios, te agradecemos, Padre, por este momento de comunicación contigo, con esta gente que nos está viendo, Padre Santo, te agradecemos por el ministerio que estás dando en este momento, Señor, a mi hermana, a mi vida. Te agradezco, Señor, por el lugar, siempre agradecido, Padre, por cada día que nos has dado, Señor, que nos estás dando, Señor, porque es un nuevo comenzar, es un nuevo aprender. Padre, gracias por todo, Señor, por mi familia, por toda mi familia, por mis hijos, por mi esposa, que le mandamos un cariño grande, Señor, que nos está viendo. Padre bendito, gracias por mi hermana Vania, por su trabajo, por su ministerio, por lo que hace en esta obra, Señor bendito, que es mucho. Agradecemos, Señor, siempre agradeciendo la visita, Señor, ese momento que se toma para venir a este conectado a conocerlo, porque se trata de conocernos más. Gracias, Padre, gracias por la cabeza de este lugar, por Jorge Ávila, por su compañera Alicia, gracias por los milagros de Jesús. Gracias por abrirnos las puertas, por darnos este tiempo en este conectado. Gracias, Padre bendito, por tus bendiciones en nuestras vidas. Te pedimos perdón porque somos pecadores, porque pecamos, Padre Santo, mas tú con tu misericordia, Señor, así mismo nos bendices. Nos das gracia y misericordia. Padre Santo, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué lindo, hermana, cuando somos hijos agradecidos, ¿no? Amén. Porque aprendemos a estar cuando en el proceso, en el problema, ¿no? Nos quedamos y pedimos esperando lo mejor del Padre, ¿no? Y como buenos hijos, ¿qué te va a dar? Lo mejor, yo creo que es así, ¿no le parece? Sí, sí. Está buenísimo. Vanessa, vamos a hablar de la perseverancia en la fe, que es un tema muy hermoso que ha elegido, la verdad que es muy lindo, pero
vamos a hablar en lo particular, ¿no? Amén. De su vida, así que no se me asusten. No, Porque no voy a ahondar mucho, no voy a buscar cosas muy privadas, pero sí voy a ver o voy a tocar el tema en qué ha perseverado usted, en qué lo ha notado el Señor en su vida, de decir, el Señor se manifestó en mi vida después de tanto tiempo haber pedido cosas que necesitamos, ¿no? sí. Como hijos, en salud, en economía. ¿Ha podido ver esa mano del Señor en su vida? Sí, yo hace 13 años que conozco a Qué Cristo. lindo. No hace tanto tiempo, No. me hubiese gustado que haberlo conocido mucho antes. Pero bueno, Dios sabe el porqué, el propósito de cada uno, de cómo llega. Pero agradecida porque llegué a sus pies, no con una necesidad económica, familiar, de enfermedad, sino llegué a sus pies por amor. Qué bueno. Porque yo digo por amor porque fue Fabián, fue mi pareja la que dijo, vamos a ir porque llegamos aquí a esta casa como invitados a una presentación y nos parecía todo muy raro. Claro. Pero después él me dijo, vamos a llegar a escuchar la palabra. Qué lindo. Qué bueno. Y fue el amor de este lugar, el amor con que me recibieron, el amor con que nos recibió el apóstol, que nos trajo, y esa palabra, llegar al pie claro, de Cristo. Claro, y eso sí, nos sí. hizo permanecer. Es que yo creo que si nosotros nos creemos cristianos, tenemos que dar lo que dio Cristo, que fue ese amor incondicional. Pues yo por ahí, Sí. bueno, podemos fallar porque ponernos a la altura de nuestro Señor, de nuestro Maestro Jesús, es muy difícil. Sí. Él ha perdonado muchísimas cosas más. Antes de ser crucificado, perdonó a Judas la traición con un beso. O sea, es como que es difícil sabiendo que alguien te va a entregar, ¿no es cierto?, que vayas a poder recibir ese beso. Yo creo que la mayoría de nosotros diríamos, no, Judas, no me beses, porque sé que me traicionaste. Pero bueno, nosotros vemos ese amor en cada reunión, Sí. en cada trabajo, gracias al apóstol y a su amor, o gracias al pastor y a su amor que nos dio, que nos da, El amor que existen conectados, porque si no hubiese sido por él, tampoco hay conectados. O sea, es hermoso, y con el tiempo, Vani, que yo justamente lo reflejaba en mi vida, porque nosotros tampoco llegamos con necesidad, pero sí, yo digo, cuando te llama el Señor es con un tiempo, es cuando tenemos que caminar, pero nosotros tenemos que ver lo que dejamos esa descendencia, lo que es tu hija, Amén. María Sí. Pía, que está danzando, está trabajando, y lo conoce de tan pequeña el Señor, Sí. y vos decís, es hermoso, porque vos no pudiste hacerlo antes, pero tu hija sí. Sí. Entonces, ¿cuándo se va a apartar un joven sabiendo que en este lugar hay lugar, se siente algo hermoso de venir a buscar al Señor? Te tratan bien. ¿Cuándo te vas a apartar? Nunca. ¿Qué es lo que te pasó a vos, a tu familia, Fabián? Entonces es lindo saber que el Señor se ha manifestado en tu vida y se va a seguir manifestando. Amén. Porque cuando somos justos el Señor nos escucha, porque en su palabra lo dice, y nosotros podemos pedir lo que querramos, que Él lo da por hecho. Está bien que es el tiempo de Él, ¿no? Pero lo bueno es que puede seguir moviéndose en tu vida, podemos hacer cosas. Y eso es bueno, que yo siempre digo que en la obra del Señor no hay jubilación, ¿no? No. Y eso es bueno. Somos grandes, pero seguimos caminando. Sí. Y eso es bueno, tenerte en el altar, decir, cada domingo, cada miércoles, verte ahí a la hora del Señor. Es porque el Señor ha hecho grandes cosas en tu vida. La forma de devolverlo es trabajando. Para mí, Al menos un mínimo, un poquito bueno, de lo mucho pero que Él ha sirve, hecho en mi entonces, vida, en mi casa, en mi familia, bueno, un poquito qué lo que lindo, yo hago, es qué poquito. lindo. Y conociéndonos como nos conocemos en el trabajo, en la obra, yo sé que el Señor ha hecho mucho en tu vida, como en la mía, ¿no? Y lo que va a seguir haciendo, manifestándose en nuestras vidas, porque yo creo que queda mucho para fluir. Yo soy un agradecido desde ya al tener mi familia congregando, mi esposo trabajando,
a mí con salud y trabajando, ¿y yo qué más puedo pedir? No puedo pedir más, o sea, tengo que ser un hijo agradecido, saber que hay algo mejor para mis hijos, ¿sí? Saber que hay algo mejor para la iglesia. Por eso el de invitar a cada hermano y hermana que nos está viendo, que sea enfriado, que decimos que sea enfriado, el que conoce al Señor y se ha apartado, se ha enojado con el hombre, se ha enojado con el pastor, con un hermano, con una hermana, y se ha alejado, no te enfríes, no te quedes, porque es feo que lo puedas estar mirando y decir ese ministerio que te dio, los dones que da el Señor, que se enfríen, porque nos enojamos por cosas de hombre, nos enojamos por cosas que muchas veces el enemigo planta en la iglesia, la envidia, ¿viste? La competencia, que no tiene que estar, porque si somos hermanos no tiene que haber competencia. Entonces, cuando aprendemos a evolucionar, a crecer y ya no a tomar leche, como dicen los pastores, sino a comer, que es el alimento de vida, es la palabra, empezamos a crecer. Y yo creo que estoy con una crecida acá al lado que lo he aprendido y podemos dar gracias que podemos enseñarlo. Y eso es bueno, lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Le vamos a hacer una pregunta porque usted... Nunca dejamos de aprender, así eso que está bueno. Siempre tenemos algo que aprender. Algo nuevo siempre. Para aprender. Y eso está bueno, saber reconocerlo. Y sobre todo, el Señor nos enseña, el Señor Jesús, ¿no? Siempre nos enseña a ser humildes. Eso también muchas veces cuesta, ¿no? De ser humilde, escuchar al otro, darle lugar al otro, y eso es lindo que podamos aprender. Le vamos a hacer una pregunta y vamos a decir por qué es tan importante para tu vida perseverar en la fe, que es más o menos lo que estamos hablando, pero en el caso tuyo, porque yo creo que lo has elegido con eso, o sea, ¿por qué es tan importante mantenerte en el lugar que estás? Porque ese lugar es tuyo, ¿no? Te lo puso el Señor. Yo creo que perseverar significa siempre estar aceptando muchas cosas, porque uno persevera después que pasó algo, porque vos decís, ¿cómo perseveras vos en un lugar? ¿Cómo perseveras, por ejemplo, en el trabajo, cuando hay alrededor mucha gente que hace el mismo oficio? Y es complicado, sí. Entonces, yo creo que nosotros perseveramos en el camino de Dios, primeramente enfocándonos en las promesas que Él tiene para nuestra vida. Perseveramos siempre con nuestros ojos fijados en Cristo, que aunque no podamos ver en este momento el final, sabemos que tenemos una promesa grandiosa. Entonces yo me enfoco en esa promesa, la promesa que Jesús dejó para mi vida. Entonces cuando flaqueo, cuando pienso que no tengo más fuerza, me voy a esas promesas maravillosas que tiene Jesús para mi vida, para mi generación. Entonces pienso en el camino que yo voy a recorrer, en lo que yo puedo flaquear. Mis hijos no van a pasar por eso porque ya lo pasé yo. Entonces yo les voy a dejar una guía diferente. Un camino libre. Marcado de otra manera. Claro, está bárbaro, está bueno. Y yo creo que en ese sentir tenemos el mismo pensamiento. Porque yo digo, con problemas, procesos, hemos flaqueado, porque me ha tocado. Por eso te digo, o sea, uno cuando habla o dice, mira el hermano, qué lindo, que coordina, que predica, pero en ese caminar nosotros fuimos procesados. De distintas maneras, no voy a tener el mismo proceso que el tuyo, o el mismo problema para que la gente lo pueda entender, ¿no? No es problema, es proceso, es aprendizaje. Y ahí cuando se ve la mano del Señor. Y ahí se ve la perseverancia también en la fe, porque uno dice... si fuera fácil, sí, cualquiera se queda. Cualquiera está. Porque sería fácil. Pero cuando tenés problemas, que tenés que venir a la iglesia, que tenés que dejar tu familia, que está frío, que tenés que pagar un precio, que tenés que poner la nafta, y vos decís, es pagar un precio. Es lindo saber que se trabaja, que se está, que por ahí podemos decir, bueno, suena linda, pero se deja mucho en el camino. Sí. Pero es bueno cuando sabemos perseverar. Por eso a mí, yo primero... me gustó siempre el tema de perseverar, es de estar. Y generalmente cuando estamos, no es que estamos de lo mejor, porque sería
Sí. En el trabajo me lo debe decir lo mismo. Sería fabuloso Sería cuando uno está bien. lindo ir a trabajar. El tema es cuando no está todo bien. Ese es el tema. Es que el Señor nos Porque prueba mientras estamos bien, todo fluye, está todo bárbaro. Fácil. Pero... O cuando hay recursos, cuando hay plata, para que la gente lo entienda. Esto es fácil, porque vos decís, ¿Sí? bueno, ¿tiene plata? Y sí, solucionás. lo puede hacer. Sabemos que no se trata de la plata, sabemos que no se trata de tus ganas, se trata en esa comunión, en esa conexión con el Señor espiritualmente, para que vos estés entera y puedas perseverar en la fe. Podás perseverar en tu trabajo, podás estar en el lugar que estás, que en ese lugar santísimo, que así lo creemos, porque estamos alabando, trayendo su presencia cada domingo y miércoles para que pueda manifestarse en el pueblo, en nuestras vidas. Entonces, si lo entendemos así y le damos ese peso que realmente tiene, Vané, yo creo que no hay falla. O sea, no podemos decir, no, yo me enojo porque me miró mal el hermano. Siempre te van a mirar mal los hermanos, o sea, no es porque seamos lindos, vamos a tener un encuentrito de algo que no nos gustó, algo que te llegó mal, una mala conexión, puede ser, sí, pero hay que, siempre decimos, tratar de unir, ¿no? En vez de desparramar, pero cuando tenemos esa mentalidad de permanecer, y por ahí aplicamos el 70 veces 7, ¿no? De perdonar, y sí, porque nos ha pasado, es que sí, pasa. No somos todos iguales. Es que para perseverar en la fe, tenemos que siempre enfocarnos en lo que a Dios le agrada. En lo que, ¿qué haría? Porque si yo no me enfoco en lo que Él me dejó marcado, creo que hace rato uno podía decir... me hubiera apartado, pero uno trata de enfocarse en lo que Él me ha dejado, en las enseñanzas, en su amor, así que con el amor que Él enseñó, guió, así, lo mismo tenemos que hacer nosotros con los demás, servir con ese mismo amor. Si lo dice así usted, como yo lo miro, no sería tan fácil. No, fácil no es. No sería tan no, es que no he pasado fácil, pero sí he tratado de siempre buscar lo positivo. Y una forma de decir, porque si hablamos de permanecer en un lugar y hablemos separado de permanecer en la fe. Porque permanecer en un lugar a veces, bueno, qué sé yo, es fácil o te convence, pero en la fe, en lo que vos crees, la palabra de Dios dice en Hebreos 11:1, dice, habla sobre la fe. La fe, Él nos está hablando sobre la fe, ahí nos habla de permanecer, ahí nos habla, en la palabra de Él, nos está indicando que necesitamos tener ahí la seguridad de lo que yo creo, la seguridad que no importa lo que me esté pasando, que yo no vea, pero sí sé lo que creo. Es que sí, es que se trata de eso, porque nos habla de que creer o de tener fe viene por el oír, ¿no? También. El oír la palabra del Señor. Entonces, cuando sabemos que es así, aunque no lo veamos, que en realidad sí lo vemos en nuestros hijos, en nuestra familia, en el día a día, en que tenés salud, en que podés ayudar, en que estás sirviendo. Pero yo, más que permanecer, nosotros si permanecemos en fe, yo lo llevo a tu vida, a tu matrimonio. Si vos permaneces con tu matrimonio, a pesar de las adversidades, a pesar de cada desencuentro que yo creo que como cristianos podemos tenerlo, lo vamos a manejar diferente, pero podemos tenerlo. Si vos permaneces en ese hogar, conversando con tu compañero o tu compañera, no hay dificultad, porque se puede hablar, se puede arreglar, porque eso se arregla, y cuánto más con Dios que está dando ese matrimonio, esa familia, ese trabajo. Entonces, es darle dimensión, que está bárbaro lo que estás diciendo vos, yo quería darle decir esa que... dimensión, ¿viste? De decir, yo lo pongo y respeto esa promesa que hay sobre mi vida, está bárbaro. Quería decir el versículo, porque el versículo dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
porque no se ve. Entonces, la convicción de creer, la convicción, yo El estoy estar convencida, seguro, claro. segura de que las promesas que Dios tiene para Tal mi vida cual. se van a Y cumplir. que van a llegar. Entonces, siempre. eso es lo que a uno le hace permanecer en la fe. Buenísimo, buenísimo. Esa convicción, porque todo lo que nos rodea, todo lo que tenemos, todo lo que hay, fue creado por lo que no vimos. Claro, tal cual. Uno dice, a veces necesita ver para creer, pero ¿No no, te pasa? todo lo que hay fue creado ¿No te por pasa, lo que hermano? no vimos. Es que es así, no lo vemos. ¿Y por qué creemos en él, en algo que no vemos? Porque la mayoría nos piensa, bueno, esto es tan loco. Porque la mayoría dicen, están locos. La mayoría, no todos, vamos a ser sinceros, no son todos. Pero yo, es más, yo era uno de los que pensaba que estaban locos cuando llegué. Y yo creo que todos nos tocó, que avanzaban, que se tiraban. Sí. Es vivir lo diferente. Pero yo creo, muchas veces, me ha pasado en el día a día, ¿no? De mi trabajo, veo por ahí compañeros de trabajo, y yo digo, por tan poca cosa se hacen mal sangre, vamos a hablar, o se hacen problemas por tan poca cosa que se puede arreglar. Y hay gente que tiene solución, sí. Muchísima solución, porque es más, nos lleva el día a día al afirmarse en la economía, al haber problemas en la familia por la economía. Y yo digo, es cuando más unido hay que estar, es cuando más tenés que hablar con tu compañera, darle solución, orar, porque dice el Señor, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Donde 2 se pongan de acuerdo en lo que pidan, yo se lo pido al Padre, dice Jesús. Entonces, si sabemos que es así, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué llegar al punto de perder una familia, de quebrarse una familia, de divorciarse? Entonces, el enemigo está atacando mucho a las familias en este tiempo. No solamente a las de mundo, como le decimos nosotros, no las de afuera de una iglesia, de un templo, sino solamente los mismos cristianos se están metiendo porque le estamos dando lugar, le estamos dando dimensión. Cuando agarramos esa promesa, como te tocó en tu vida, es cuando nosotros queremos unir y no vemos el revés de la cosa, cuando vemos todo mal, ¿me entendés? Está buenísimo el creer en las promesas del Señor, porque hay grandes cosas para nuestra vida. Es más, el Señor nos dice en su palabra que haremos mayores cosas que Él ha hecho. Entonces, si creemos en esas promesas, ¿cómo no creer lo que va a hacer el Señor en nuestras vidas? Si creemos o si tenemos la fe, como el granito de mostaza. Está bueno, si tenemos un poquito de fe, podemos hacer grandes cosas. Nada, por eso es tan bella caminar juntos en fe. Cuando hablo juntos en fe, no solamente como familia, vos, tu esposa, tus hijos. Es que para poder permanecer, ¿no? Tenés que congregarte también, convivir con los que te rodeen en la fe, ¿para qué? Para fortalecerte. No solamente para aprender, es lo que acabaste de decir, estamos aprendiendo, y es eso, solamente te pide caminar e ir aprendiendo cada día del Señor, de las cosas que ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y yo sé que ha hecho grandes cosas, y las va a seguir haciendo, hermana, créelo que es así. Te vamos a hacer otra pregunta, que ¿cómo podemos vivir como hijos de Dios? ¿Cómo podemos vivir y perseverar sabiendo que somos hijos del Creador de todas las cosas, ¿no? Pero ¿cómo podemos perseverar en esa fe sabiendo que somos hijos de un Dios grande? ¿No te parece que sería mucho más fácil todo? Yo creo que para permanecer en la fe a diario, en la intimidad, cuando estamos solos, en ese momento que te postras a orar con el Padre, empezar a ver tu día, de que te levantaste, qué hiciste, cómo hablaste al prójimo. Qué difícil el tema que está tocando, hermano, porque la verdad que es lindo. Es que para que vos, voy a decir, porque el mundo nos lleva a otro lado, ¿no? No es en tu día vos tenés simplemente el hecho de esas 24 horas que tenés, siempre te ocurren cosas. Entonces, cuando vos llegás a decir cómo reaccioné, cómo enfrenté una dificultad simple en el trabajo, cómo enfrenté el tránsito que hoy día está
Me voy a salir del libreto, pero sí, ¿puedo preguntarle cómo es un día de la hermana Vane? Un día para mí se me pasa muy veloz, Muy rápido. muy veloz. Yo trato de dedicarle tiempo de oración a la mañana siempre, apenas me levanto, porque después siempre ando a las corridas, Sí. Entonces no le dedico otro más tiempo, Claro, sí. Entonces trato de eso, que sí puedo, no es que no puedo, sí puedo si uno se organiza, Claro, sí, siempre sí. tiene que tener ese tiempo, porque yo me levanto, oro, no desayuno en casa, desayuno en el trabajo y me voy a trabajar. Claro, sí. Y de allá del trabajo, estoy en el trabajo, vuelvo a mi casa, hago mis cosas normales, me voy a la gimnasia, vuelvo a mi casa, me voy de nuevo a trabajar y del trabajo vuelvo a casa a preparar a la cena. Entonces, y en la cena uno charla con la familia, uno oramos, bendecimos nuestra mesa. Bueno. A veces no nos enfocamos tanto en buscar de la palabra, pero la bendición de la mesa, de ese momento, de que nos toca una vez cada uno, eso está, eso siempre está. Quizás nos falta un poco más de tener ese altar donde simplemente hablemos de la palabra, ese momento de comunión grupal, que está más separado que grupal. Pero el esquema familiar. Exacto. Pero ese es el día. Entonces yo digo, para que uno permanezca en la fe, necesita ese momento tuyo de decir cómo te fue en el día, como le digo, en el tránsito, es un simple hecho, y a lo mejor se te cruzó alguien, ¿cómo reaccionaste? Y sí. ¿Y reaccionaste como Jesús le agrada, como Dios nos dejó marcado que debíamos hacerlo? ¿O reaccionaste mal? ¿Le ha tocado reaccionar mal? Sí, me ha tocado reaccionar de decir, se me cruzó, se mandó. Pero ¿no? Entonces, después de uno mismo, de decir, ¿qué estoy haciendo? Sí, tal cual. ¿Le agrada al Padre lo que yo hago? Tal cual. Entonces, de reconocerlo, exacto. Claro, sí, entonces, yo creo que eso también te ayuda diariamente ver en qué te equivocas, con tus propios hijos, porque quizás venís cansado de trabajar, de qué sé yo, y le respondí de una forma mal. Entonces, de retroceder y decir, disculpa, ¿entendés? Reaccioné mal, te traté mal, ¿entendés? O a veces por ahí no. Te hacen saber ello de decir, ay, mira la hermana que está... No, los chicos, en casa eso no me reaccionan así, claro. No me lo han planteado, pero yo me lo autoplanteo y trato para que ellos también se lo vean, que quizás ellos también por ahí responden mal. ¿Entendés? Entonces, de transformar, de ir transformando esa parte. A mí me gusta porque, y siempre lo he dicho y lo voy a remarcar, la mujer en todo sentido, ¿no? En toda parte de la vida siempre va un paso adelante. Si bien el Señor la ha hecho ayuda idónea, que dice que tiene que ir a la par del hombre, pero siempre un paso adelante en todo, ¿no? En proyectos, en cosas de la casa, en cómo quiere la casa. Y eso es bueno que tu familia te tenga a vos con ese deseo de decir, de romper esa estructura de los mediodías o de hacer un altar y hablar de la palabra, porque eso es bueno, porque se necesita en toda casa, ¿no? Esa común unión, ¿no? De decir, hablamos del Señor, buscamos la palabra y reflexionamos, hablamos o vemos de qué se trata. Es romper esa estructura que muchas veces, por tiempo, como dijo usted hace rato, lo hago yo sola a la mañana. Y bueno, mi marido por ahí lo hace a la siesta, cuando viene, no sé, y los chicos a la noche. Es como cada uno en su lugar. Tiempo. Por eso, bueno, el bueno del ayuno, la oración, que es importante en nuestras vidas, pero siempre hacerlo en comunidad, siempre hacerlo como en grupo. Ese es otro punto fundamental. El ayunar y el orar es lo que te hace permanecer. Es muy bueno. Es lo que te hace permanecer, porque si te enfocas en el trastorno diario de la circunstancia en la que vivimos, en cómo está, en lo que escuchamos, y así mismo a veces en los mismos problemas que están dentro de donde nos congregamos, entonces eso te desanima, como la palabra del pastor sobre el temor, que el temor te frena, te paraliza. Entonces necesitas
ir a las promesas, como te digo, son las promesas las que te hacen permanecer. Permanecer. Son esa promesa maravillosa que tenemos, que al final del camino vamos a tener una victoria grandiosa. Qué bueno, hermano. Y Jesús nos ha enseñado que estando aquí en este mundo vamos a seguir padeciendo. Entonces entender que no es lo que Él quiere, pero es entender que estando aquí rodeado de mucha gente que todavía le cuesta llegar a Cristo, que le cuesta entender, en el sentido de que, bueno, afrontando dificultades. Pero muchas veces te pone esa dificultad. Yo creo que por eso lo de no te daré mayor carga a la que puedas llevar. Yo lo entendí, porque Él no, siempre nosotros, hablando, somos trabas de nuestra propia vida. A veces sí. Porque nos autofrenamos. Es que vamos, no solamente eso, sino vamos más allá y siempre predicamos, decimos, por ahí cosas que no estamos haciendo y Dios te pone delante lo que estás diciendo, a ver cómo reacciona, cómo actúas. ¿Cómo lo haces? Entonces eso, a ver si realmente es así. Como decía el pastor anteriormente, del pastor ese que ayunaba poco y vos decís, bueno, qué débil, pero realmente se trata de eso. Yo por ahí el ayuno lo veo que, yo digo, mi mayor maestro, que es Jesús, es el que nos trajo, es el que nos encaminó, el que nos enseñó, el que nos está enseñando. 40 días, 40 noches ayunando, y puedo decir, un día que sea tan difícil, no romper esa estructura y pasar a ser mayor, a tener esa valentía. Y bueno, yo sí creo que hay hombres que lo pueden hacer más, y uno mismo, el tiempo, el trabajo, la familia, el andar todo el día corriendo, se nos hace tan difícil porque ponemos nuestra mentalidad, nuestra energía, nuestras ganas en algo que es para el mundo, ¿no? Y no así los ojos en Dios, porque Él dice, pongan los ojos en el autor y consumador de la fe. O sea, no es poca cosa, Vane, no es poca cosa, y eso es lindo cuando lo entendemos, porque vos decís, tan grande empecé en el ministerio, en el camino, ¿no? Hace 15 años, yo hace 25, 26 que estábamos en el camino, gracias a Dios, con ida y vuelta, como digo yo, siendo golondrina, hasta que pude afirmarme y entender realmente que no era la iglesia, no era el pastor, sino era yo el que me iba por mi propia cuenta. Entonces, o me enfriaba y me iba, y después arrancaba de nuevo, y es un nuevo comienzo, con ese dolor, con esas cosas que nosotros hemos dejado en ese camino, ¿no? Pero yo creo que es nuestro tiempo, y es cuando más tenemos que hacer valer. ¿Cómo no permanecer en esas promesas, diría yo? No en la fe, en las promesas, porque yo creo que no hay mejor cosa. Y hermoso el tema que trajo. Vamos a hacerle otra pregunta a la hermana Vane, así no se nos va, y de paso nos va respondiendo. ¿Qué significa ser templo del Espíritu Santo para usted y poder permanecer en esa fe que está hablando, ¿no? Y todo se va relacionando, porque ser templo del Espíritu Santo es justamente lo que yo te decía, esa intimidad que vos tenés que tener con el Padre y pedir primeramente ese dominio propio. Entonces vos ahí vas reconociendo en tu día a diario en qué vas fallando, cómo corregirte, ¿entendés? No es que sea fácil, no es que a mí me resultó fácil, me costó lágrimas, clamándole a Dios para poder entender que era yo la que me tengo que, este no es el camino, enderezar. Tal cual. Que soy yo la que tengo que saber. Si me dice, me costó lágrimas, que yo así lo creo, me costó mucho enderezarse. Entender. O entender cuál es el propósito de Dios en tu vida, o qué quería Dios con tu vida. Sí. ¿Qué querías hacer? ¿Cómo te quería moldear? Bueno. Y yo creo que todavía tiene mucho para moldear en mi vida, mucho para moldear, pero lo estoy viendo de otra manera hoy. Qué bueno, qué hoy lo puedo ver de una manera, de otro enfoque diferente. ¿Se puede decir que has crecido? Yo creo que sí he crecido en estos 13 años. Bueno. He crecido así como hablamos de permanecer en el lugar, he permanecido aquí, conocí a Cristo, bueno, en esta casa, en los milagros de Jesús, y acá quiero seguir. Y Dios sabrá si tendrá algún camino, pero
diferente, pero quiero ver a mis hijos también aquí, así como Pía comenzó con sus 4 años a danzar. ¿Tiene cuánto? 15. Va a cumplir 15 años. Y eso. Y pero si no, mira, yo creo que el enojo lo llevamos a eso. Vos te enojas con un hermano, con el pastor, con quien sea, ¿no? Y te vas. Y no permaneces, vos decís, ¿y cuándo vas a ver a tus hijos trabajar para el Señor? Va a estar difícil, porque si uno está marcando y contagiando a su familia, en este caso yo sé que por eso digo la mujer, porque acá me trajo mi esposa también a esta casa, y eso es bueno. A mí al revés. Mira, te trajo Fabián, pero bueno, está buenísimo, porque vos decís, el permanecer nos lleva a eso, y ella también está trabajando, y qué lindo cuando se involucran, bueno, ahí tengo el productor, que es uno de mis hijos, y vos decís qué lindo cuando ya influenciamos, ya tocamos, ¿no? A nuestra familia de muy pequeños a trabajar en esta gran obra que es la del Señor. Yo no creo que vayas a fallar. Yo sé que tienes un ministerio hermoso que te ha dado el Señor. Yo también sé que esas promesas vienen grandes cosas para tu vida y hay que agarrarse de eso porque es lo que nos hace avanzar, es lo que nos hace seguir y subir. Es lo que nos hace permanecer. Claro, tal cual. Es lo que nos hace subir ese peldaño de decir, bueno, estamos mejor porque yo peleé o yo quise estar mejor, yo quise permanecer en la alabanza, en mi familia, en el barrio, en mi trabajo. ¿Cuántas veces, no? Aguantando, compañeros, patrones, qué sé yo, encargados, tienen su mal día, sí. Por ahí sabemos que no es justo, pero el Señor también pone a esa gente para ver cómo reaccionamos. Aparte del conductor, el Señor también te pone un patrón de mal humor, que tiene que pagar un aguinaldo y no quiere, bueno, lo pone el Señor en nuestras vidas para ver cómo nos manifestamos, si somos creyentes, si permanecemos en Él. Porque yo creo que se trata más que todo de eso, permanecer en Él. Vos dijiste que fue hermoso, es decir, seguir los pasos de Él, ¿no? ¿Cuán difícil? Porque para mí es dificilísimo. Sí. Yo no sé si llego los 40 días, menos 40 noches, así que no voy a llegar nunca. Pero bueno, hermana, te vamos a hacer otra preguntita, así no te me vas. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra perseverancia? ¿Cómo te parece a vos que podemos tomar fuerzas, ¿no? La intimidad con el Padre es la base. La intimidad personal tuya con Dios es una de las bases. El de orar, el de pedir, como te digo, dominio propio primeramente para poder refrenarnos, porque muchas veces también en el momento de la circunstancia también por ahí reaccionamos y podemos herir. Entonces el poder tener siempre dominio propio de nuestros actos para no tener que retrocedernos para atrás y decir, como yo te digo, en el autoexaminarnos, qué hice en el día, cómo corregirme en ese mismo acto. Entonces, cada día evitando eso, que vaya mejorando, que si me equivocaba 5, hoy me equivoco 3, hoy me equivoco 2, siempre vamos a ir errando, siempre vamos a tener, pero tratando de ser lo menos posible, siempre buscando. Errando, aprendiendo puede ser. ¿Y cómo aprende usted? Errando, sí. ¿Cómo aprendes? Cayéndote y volviéndote a levantar, cayéndote y volviéndote a levantar. Yo creo que queda mejor y más bonito, ¿no? Que sí erramos. Para mí es mucho más difícil, y lo entendí, porque antes era alguien muy sacado, muy volátil, muy de contestar, y yo me di cuenta, con este caminar en el Señor, que es más difícil pedir perdón que meter la pata. No sé, siempre. Tenés que volver, obvio, y decir, agachar la cabeza, no, perdón. Obvio. Pero agachar la cabeza, no sé si agachamos la cabeza. A veces vamos. Es que para pedir perdón tenés que agachar la cabeza. Tenés que reconocer error, si vos erraste. Sí, pero si vos no erraste, tenés que pedir perdón también. Bueno, porque a veces el otro te lastimó y vos quizás no te diste cuenta y en algún punto también lo lastimaste. Claro, entonces, no es que agaché la cabeza porque quizás no te diste cuenta de lo que... Por eso yo digo que el dominio propio
es algo también, una base que tenemos que tener, porque entonces evitas esa parte. Y sí, tal cual. No siempre, Sí. porque No, a veces... en el matrimonio siempre se trata, que yo también lo aprendí eso, de ceder. Sí. Bueno, dejo mis cositas, qué sé yo, dejamos y bueno, vemos que funcione, que realmente se trata de eso, ¿no? Sí. De ceder, dejar cosas de lado y está buenísimo, porque estamos haciendo algo por amor al otro y cuanto más por el Señor, ¿no? Y bueno, en todas las áreas tiene que Tal ser cual. igual, pensando siempre por amor. Está bueno, Que todo lo que fluya sea por el amor, por la misericordia que así Dios tuvo con nosotros, tal cual. con los que nos rodean, Bueno. tiene que ser exactamente igual. Está Que bueno. nos cuesta, porque por ahí nos cuesta, Sí. pero si uno trata siempre de autoexaminarse, yo me enfoco en eso, en autoexaminar, en qué estoy haciendo mal. Es muy exigente con usted. Yo creo que sí, que yo me trato porque quiero, qué sé yo, que mi familia vea algo distinto. Entonces, que voy a decir, realmente Dios está obrando. Mi hija mayor me ha dicho, muchas veces me ha dicho por ahí, me pongo a conversar de un tema distinto y empiezo y me dice, mami, me estás predicando. Bueno. Y yo estoy tratando de guiarla con Para lo que a mí, mejor, claro, sí, con la palabra, de guiarla con la palabra, y Está entonces bien. ella me dice, por ahí me estás predicando. Buenísimo. Y no era la intención, Le pero contamos fue Dios. a los hermanos, los que no conocen, la hermana también predica en esta iglesia, en esta casa, ha predicado, ha traído palabra de bendición y así va a seguir afectando a la iglesia, va a seguir afectando a gente porque somos de afectar y eso es bueno, hermana, porque necesitamos afectar al otro, como vos querés afectar a tus hijos, a tu familia, al barrio. Conectados quiere afectar a quien no lo conoce a Dios, a quien no se ha podido llegar y está viendo ese problema magnificado en economía, en vicios, en no permanecer ni siquiera en fe, porque a lo mejor conocen que hay un Dios, pero no lo han conocido realmente. Entonces, el permanecer con su esposo, con su familia, hay muchos padres que se enojan con sus hijos por no sé, distintas decisiones, ¿no? Que están de moda ahora y lo echan de la casa o no quieren trabajar y lo echan de la casa. No podés llegar a esa comunicación padre-hijo, madre-hijo y decirle ¿por qué está pasando esa circunstancia? Ese miedo lo tuvimos todos. Fuimos adolescentes en una época, tuvimos esas angustias, ese miedo, porque en realidad es lindo conocer al Señor antes, porque sabemos que ese temor es solamente tenerle temor a Él, porque Él maneja nuestras vidas. Yo si hubiese sabido que en este tiempo yo iba a estar trabajando para Él, hubiese sido todo más fácil para mi vida, todo más fácil. Y de las cosas que me ha sacado el Señor, que yo no me he dado cuenta, entonces... es ver su mano en nuestras vidas. Y ahora entenderlo es como decimos, predicarle a tu hijo o a tu hija en el momento que te pide consejos por cualquier cosa y vos decís qué lindo porque hay solución. Yo, mis hijos, una dolencia, un pedido, y bueno, vení, tenemos a quien pedir, nos ponemos a orar. Es algo que yo no lo sabía antes, entonces cuando empezamos en ese caminar, cuando empezamos sabiendo que el Señor se magnifica en la familia, en nuestra familia, somos pastores de nuestra familia, ¿cómo no llevarlo a cabo? Si el Señor te va a decir cuando estemos con Él, te di herramientas, Vane, ¿por qué no las usaste? Amén. Te di una voz preciosa para que estuvieras alabándome, ¿por qué no la usaste? ¿Por qué te enojaste cuando tu hermano te dijo algo para tu bien? ¿Por qué te levantaste de esa forma y te fuiste? Entonces, son cosas que por ahí, en ese sentir, yo digo, bueno, yo realmente, a lo mejor no soy tan exigente como usted, pero sí la veo para mi vida. Yo digo, ¿hice bien en decir esto? ¿O hago bien en decirlo? Bueno, Me examino y digo, yo necesito ser mejor. Necesito ser mejor. Yo sé que a lo mejor por ahí para la familia son nuestros testigos más allegados, ¿no? Les cuesta entender. Sí. O son yo digo que son los jueces más cercanos que tenemos, porque son los que nos están viendo todos los días. Son los que nos dicen, me toca a mí con conectado, che, me parece que tenés que cambiar eso,
Y está bueno, porque tenemos que saber tomar el consejo de nuestro compañero, de nuestros hijos, porque lo miran diferente. Entonces está buenísimo. Vale, le vamos a hacer otra preguntita más y le vamos a ya estar una de las últimas. Ya la dejamos ahí. Nada. Usted dice que es importante para su vida esa comunión con el Padre, pero si no lo conocemos, yo creo que estaba intercambiada la pregunta, pero bueno, dice, ¿por qué es importante perseverar en oración? Por lo que el Señor se manifiesta en nuestras vidas, que yo me lo comunico, pero yo digo, para alguien que no lo conoce y sabe pedirlo, porque sabe pedir, yo creo que todos los que lo están viendo una vez han pedido seguramente por su vida, por su familia, por sus hijos, pero el llegarse a su casa los hace caminar diferente. El escuchar su palabra, no solamente que estés en tu casa, en la comodidad, por eso yo digo de romper ese esquema y venir a buscar al Señor acá. ¿No te Es que parece? por eso yo le decía que para permanecer en la fe también tenés que estar congregado con gente que tenga el mismo pensar, que vayan para el mismo lado, porque si convivís solamente con los de afuera, dice que nosotros tenemos que ser luz para el mundo, que nosotros tenemos que convertirlos a ellos y no nosotros con ellos, pero a veces no es tan fácil, no es tan fácil. Entonces, por eso también, para poder permanecer en la fe, tenés que estar congregado, tenés que ir a la casa de Dios. Ese alimento que nos dan los miércoles, que nos dan los domingos, es con lo que lo mantenemos. Yo esta semana estuve analizando sobre el temor, sobre esa palabra del pastor, que el miedo nos paraliza, como estaba predicando, de que Pedro tenía miedo de bajar de la barca en el momento que se dio cuenta que el viento, que la ola empezó a hundirse por el temor. Y muchas veces el miedo también nos frena, nos paraliza a nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedro la fe la tuvo. Es más, caminó sobre el agua. Pero el miedo... Y bueno, empezó a ver que estaba en un lugar que no era habitual. El miedo era algo sobrenatural y el mismo miedo hizo a hundirse. Entonces, cuando sabemos que lo sobrenatural se va a manifestar en gran dimensión en nuestras vidas, yo creo que no tiene que haber miedo. Me parece que sí. Soy un creído que sí hay miedo, ¿no? Hay temor y lo tenemos, es lógico. Yo siempre digo, somos creyentes, vamos un poco más allá, pero no dejamos de ser parte de este mundo. La angustia, el miedo, el temor, por ahí sí, que sabemos dónde ir a pedir, sabemos la fuente, ¿no? Sabemos que hay un Dios grande que nos escucha, pero es algo latente. Es como decía usted, es medio complicado hacerlo, no es imposible, sino complicado. Caminar siempre en santidad, el estar mantenido, de decir yo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece, es creerlo. La fe, lo del grano de mostaza que me dijo hace rato, es creerlo uno en nuestras vidas, magnificarlo, ponerlo por obra y decir yo sé que voy a hacer grandes cosas. Y está buenísimo entenderlo. Vale, le vamos a hacer la última pregunta y lo vamos a dejar con un mensaje a los conectados que lo están viendo para que pueda, no sé si predicarle, que me encantaría, a lo mejor con tiempo no, pero un mensaje en la perseverancia de la fe que ha traído usted, que la verdad que es un tema maravilloso porque es permanecer a pesar de las circunstancias, ¿no? No a pesar de lo lindo que te va, si no sería lindo, pero a pesar de las circunstancias, sería perseverar, quedarte, ¿sí? Probar, seguir, ¿no? ¿Qué recompensa promete Dios a aquellos que permanecen para tu vida? El galardón más grande. La corona. Tenemos exactamente esa corona, esa esperanza única. Por eso necesitamos fijar nuestros ojos en Cristo. Fijar nuestros ojos en Cristo y, como dije, en las promesas. Si vos te enfocas en esas promesas grandiosas que tiene Dios para tu vida, para tu generación, eso te hace permanecer. Te hace permanecer y te hace creer que
que aunque no estés viendo nada en este momento, aunque estés en lo más oscuro, esas promesas se van a cumplir en nuestras vidas. Eso es lo que nos hace permanecer en la fe. Qué bueno, hermano. Qué lindo cuando lo has aprendido. Y yo sé que lo has aprendido. Porque está buenísimo tus palabras, porque te veo convencida y es un testimonio de tu vida el que has traído a Conectados, sabiendo que del otro lado hay una Vane, hay una Pía que está aprendiendo, ¿sí? Hay una familia que te está viendo. Entonces, cuando traemos esas palabras, esos pensamientos, esas decisiones de tu vida, vemos a una hija crecida. Cuando sabemos que el Señor ha tocado en distintas áreas de tu vida y vos permaneces, es porque has aprendido a seguir a Jesús, como decís vos. Y está buenísimo que lo hagas. Yo no creo que te falte mucho para esa corona de vida, porque yo creo que Dios nos quiere dar a todos esa corona. Sabemos que tenemos que pasar el proceso, el desierto, como decimos, porque lo vamos a pasar, ¿no? Lo estamos pasando algunos, otros lo van a pasar, otros lo han pasado, y eso es bueno, porque cuando somos hijos crecidos, como en tu caso, hermana, que ponemos toda la confianza en Él y solamente en Él, lo que venga de frente o lo que nos diga el enemigo de atrás, realmente es añadidura, es algo, porque ya transcurriste tantas cosas, pasaste tantas cosas, que lo que ponga el Señor en tu vida tiene que ser bendición. Amén. Yo no veo otra cosa más que bendición. Entonces está buenísimo que lo hayas entendido, que los hayas comprendido y los puedas llevar a tu familia, que eso es muy bueno. Vale, te agradezco. No sé si querés darle un mensaje a los conectados que te están viendo, a cada hermano o hermana. Agradecida de este lugarcito, de lo bueno que es esto, de cada hermano que viene, que puede dar un poquito de su testimonio, que permanecer no es fácil, pero que eso sí tienen que quedar claro, no es fácil permanecer, que siempre va a haber obstáculos, siempre va a haber piedra, pero siempre allá, al final de ese camino, está esa esperanza viva que es Cristo. Entonces debemos seguir remándola, porque mientras estemos en este mundo, aunque por ahí decir que es drástico esa palabra, que es muy, aunque mientras estemos aquí en esta tierra hasta que no vuelva Jesús, vamos a tener que seguir remándola, pero siempre confiando en las promesas que Él tiene para nuestra vida. Qué bueno, hermano, qué lindas palabras. Qué buen pensamiento, qué buen mensaje y testimonio trajiste este Conectado. Te agradezco un montón, Vane. Gracias a vos, a tu familia, por prestarte un ratito para que venga, porque yo sé que venías de trabajar, así que venías corriendo. Llegó el Conectado, estuvo en el Conectado que queríamos tenerte, así que agradezco por este momento de visita al Conectado. Bendecir tu vida más de lo que el Señor bendice tu vida, tu familia, tus manos, tu trabajo, tu alabanza, la prédica. La verdad que es bueno lo que ha puesto el Señor en tu vida, y por eso es bueno permanecer para cuidar todos esos dones, ese ministerio que te ha dado el Señor. Está buenísimo. Hay que cuidar nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros ancianos, ¿no? Aquel que los tiene, hay que cuidarlos. La verdad que está buenísimo. Hay que honrar a nuestros padres, que eso también es permanecer, ¿no? Como hijos, como padres, como compañeros también hay que permanecer y cuidar, y siempre ir un poquito más allá, como dijo mi hermana, cuidándolos. Así que hermoso mensaje, me encantó tu mensaje, me encantó el testimonio, y nos estamos viendo el próximo martes. Invitarnos para el día de mañana miércoles, 20 y 30 horas, Avenida Argentina 550, Los Milagros de Jesús se llama esta casa. Esperamos a cada hermano y hermana. Y el día domingo seguimos 18 y 30 horas en este lugar, esperándolos con una palabra de edificación para tu vida. Los estamos saludando hasta el próximo martes, 19 horas, en otro Conectados. Chau, chau.